Inicialmente, un saludo muy especial a todas las directivas de la universidad que nos acompañan, a los diferentes profesores y estudiantes, tanto de nuestros programas en la Universidad de Ibagué, entre los que se encuentran estudiantes del programa de Derecho en esta sede y en Onda, estudiantes de la Tecnología en Investigación Criminal, si aún tenemos algunos en el auditorio, estudiantes de la Universidad del Tolima y todas las otras personas que nos acompañen. Para nosotros siempre es muy valioso contar con ustedes. Este es un espacio de discusión fundamental en el cual hacemos algunas propuestas y esperamos que algunos se emocionen para seguir trabajando en su línea, por ejemplo, de un trabajo de grado. Gracias al doctor Hernando por la oportunidad. El doctor Hernando es el promotor de este evento, pero además el doctor Hernández ha sido mi maestro en mi formación posgradual, la persona que me ha guiado desde muchos puntos de vista, no solo profesional, sino humano, y en verdad mi deuda de gratitud con usted, doctor, sabe que es permanente. También agradezco a los restantes ponentes. Sé que han hecho un esfuerzo grande, estar aquí no es fácil, construir el documento tampoco lo es. Yo he intentado plasmar algo por escrito porque mis estudiantes saben de sobra que fácilmente usando una diapositiva puedo pasar una hora dialogando sobre la diapositiva y no avanzar. En esa medida necesito concretar el tema y por eso he intentado escribir el discurso. Empecemos. La reacción penal frente al comportamiento de un sujeto criminal se ha dirigido por regla general en dos vías. Por un lado, el de retribuir el mal causado y por el otro, el de prevenir que la conducta se repita, bien por quien la desplegó originariamente o bien por un tercero a quien le ha llegado el mensaje de que su actuar produce consecuencias. También se ha propuesto como fin la reiteración de la vigencia de la norma, comprendiendo la supremacía del sistema. En todo caso, con independencia de la corriente que se siga, hay un aspecto que ninguna repele: lograr que quien realice o participe en un hecho criminal no goce de los beneficios de su conducta dañosa, especialmente si estos son ponderables económicamente. Reiterar el mensaje, como lo mencionaba Tatiana en su intervención anterior, de que el crimen no paga, ha sido tarea ineludible en el campo del delito de lavado de activos, no solo por quienes participan como legisladores nacionales, sino especialmente por los estados comprendidos como comunidad internacional. En esta órbita, la suscripción de instrumentos internacionales en la materia ha buscado proponer una lucha contra el flagelo, asumiendo algunos costos considerables en punto de garantías procesales que históricamente se han considerado conquistas del derecho penal liberal, tales como la presunción de inocencia, el indubio pro reo y la carga del ente acusador de probar los cargos de los que acusa. Sin embargo, el caso del Estado colombiano muestra particularidades en el tratamiento normativo interno del lavado de activos, ya que el papel del máximo órgano de la jurisdicción penal a través de su jurisprudencia ha sido decisivo y transformador. Desborda el propósito de esta intervención plantear la extensa discusión aún vigente en torno a la vinculatoriedad u obligatoriedad de la jurisprudencia como fuente del derecho a la luz del artículo 250 constitucional, aunado al artículo 4 de la Carta. En todo caso, es innegable el poder de las decisiones de los jueces que, como parte de las corporaciones de cierre, emiten decisiones colegiadas que se ejecutan sin objeción, agotados los recursos que la ley provee, sin olvidar que estos fallos deben ser tenidos en cuenta por jueces de igual o inferior jerarquía. El propósito de esta presentación es demostrar cómo, a través de la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte, se ha creado un sistema de reacción judicial especial para repeler el comportamiento criminal de lavado de activos, cuya estructura no corresponde con el sistema de derecho penal legalizado.
Este sistema de reacción judicial representa ventajas para el ente acusador y la consecución de una condena, pero al mismo tiempo asigna cargas procesales al acusado contraviniendo la ley penal, así como contenidos esenciales del proceso, tales como la presunción de inocencia, como lo explica el profesor Urbano. El planteamiento de esta intervención no desconoce, como lo ha explicado la Corte Constitucional, que no hay derechos absolutos y que la sociedad es cambiante, por lo que en esa vía también debe serlo el derecho penal. Sin embargo, el sistema debe ser claro y leal con sus asociados, por lo que de requerir cambios, estos deberían verse reflejados en lo taxativamente normado y no depender de la postura jurisprudencial de la época. Esta ponencia, como ustedes deducen del título, cuenta con 3 grandes bloques. Uno en cuanto al onus probandi, otro que vincula el lavado de activos con el onus y algunas reflexiones sobre la reacción de los jueces. En el ámbito del derecho penal, el tema del onus probandi parece un tema superado cuando se revisa el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal, que establece que la carga de la prueba en el proceso penal la tiene la Fiscalía. Sin embargo, como le ocurre a la mayoría de la legislación en nuestro país, igual que en muchas partes del mundo, sobra decirlo, trasvasamos instituciones derivadas de desarrollos normativos que tienen una historia y una naturaleza distinta, sin comprender ese contexto donde van a ser insertadas. Me explico. El onus probandi o carga de la prueba no nace en el derecho penal. No quiero decir con ello que en esta área del derecho no haya existido siempre alguien con el deber funcional de establecer los elementos necesarios para establecer la responsabilidad de un procesado. Solo que, como ejercicio de poder político, el ius puniendi variará dependiendo del momento histórico y de quien detente el poder, pero eso es otro tema. El onus probandi es un tema que nace en el seno del derecho civil, comprendido como una regla de juicio para las partes y para el juez. Esta es una explicación que da, digamos, tal vez el profesor más tradicional en derecho probatorio, que es el doctor Jairo Parra Quijano en nuestro contexto. La carga de la prueba se instituye como un mecanismo, como lo dije, para las partes y para el juez. Para las partes, Parra lo propone como un ejercicio de autorresponsabilidad de demostrar los hechos que sustentan las normas jurídicas cuya aplicación reclaman, no viéndolo necesariamente como una obligación o como un deber. Haré alguna referencia a un pronunciamiento de la Corte en su sala civil de diciembre del año pasado. Por otro lado, también es una regla de juicio para el juez porque él indica cómo debe fallar cuando no parecen probados tales hechos. Y hasta ahí, pues, se aplica la máxima que todos nos aprendemos cuando vemos derecho civil, de incumbe a las partes probar el supuesto de hecho que consagra las normas, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Entonces uno se aprende eso y dice, pues a mí me compete lo que me compete como demandante dependiendo de la acción que esté proponiendo. Entonces, pareciera muy sencillo porque cada parte en el proceso prueba lo que le corresponde. Sin embargo, tal vez una autoridad en derecho probatorio como es el profesor Tarufo nos pone de presente que los procesos tienen matices, es decir, no todo funciona de esta manera A más B igual C en los procesos. Usualmente hay compensación entre hechos positivos y negativos. Por ejemplo, hay insuficiencia de las pruebas para acreditar los hechos o no media una prueba sobre un hecho principal, por poner unos ejemplos. Sin embargo, el juez tiene la obligación de fallar, tiene que decidir. Si observa el juez que hay hechos que no tienen suficiente respaldo probatorio, debe, acorde con la regla de la carga, establecer los efectos negativos derivados de dicho vacío, estableciendo que estos serán asumidos por la parte que tiene intereses jurídicos basados en el hecho insuficientemente probado. Así, la aplicación de la regla de la carga de la prueba en el ámbito civil es una herramienta utilizada por los jueces para resolver situaciones problemáticas al momento de fallar, porque tienen que hacerlo aunque la parte a la que le correspondía probar no lo hizo o fue insuficiente su ejercicio probatorio por incuria. Como podrán imaginar, las críticas al onus probandi no han sido pocas en el ámbito del derecho probatorio y procesal.
Trujillo le llama una regla rígida, estática, y Peirano expresa que es una clara muestra del fracaso de la actividad probatoria. La preocupación será siempre si en verdad la decisión que se ajusta a los criterios de justicia perseguidos en la resolución de una litis, sin que quede la sensación de que se aplica en el proceso el teorema que usa Peirano de perdiste porque no probaste debiendo probar. O sea, la sensación de que hay injusticia precisamente por ello. El caso más fácil, tal vez, para entender el tema es el de la mala praxis médica, visto desde la óptica del derecho civil, no desde el derecho administrativo, por una razón, y es que si ustedes estudian la dinamización del ONUS en el ámbito administrativo, tuvo básicamente 3 etapas, ¿sí? Una etapa en la que la regla se dinamizó, luego lastimosamente la regla dinamizada se volvió una presunción y luego abandonaron el sistema de la falla presunta y se devolvieron. Entonces, explicarlo desde el punto de vista administrativo tal vez no sea la mejor opción, tal vez la mejor opción es desde el punto de vista civil. Entonces hablemos de un ejercicio de mala praxis médica. En ese caso, el demandante, que sería un paciente que alega una falla médica por un error en un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, es el paciente como demandante quien tiene la carga de probar lo que alega. Sin embargo, es en muchos de los casos injusto pedirle al paciente que lo haga porque como paciente no tiene las calidades profesionales o técnicas para hacerlo en debida forma, o porque el médico es quien tiene toda su historia clínica y quien puede acreditar lo que hizo y que lo hizo bien, ¿cierto? Entonces, la propuesta es que debería ser el médico quien, por facilidad y proximidad probatoria, tenga la carga de establecer que en su proceder no hubo equivocación. El profesor Acero dice que hace más o menos 3 décadas se empieza a desarrollar lo que llamaremos un criterio dinamizador del ONUS, buscando que la carga de la prueba recaiga sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba correspondiente. Entonces, como lo pueden notar, hay un desplazamiento de ese esfuerzo probatorio de una de las partes hacia la otra, porque se considera que esa otra parte está en una mejor posición probatoria para acreditar ese hecho que es relevante en un litigio, ¿sí? Mientras que la otra parte tiene grandes dificultades para probar lo que inicialmente le correspondería. No me es posible, por cuestiones de tiempo, desarrollar la doctrina a favor y en contra de la dinamización del ONUS. Sin embargo, diré que a grandes rasgos, en la órbita colombiana, es el juez el que puede distribuir la carga, o sea, asignarla, atendiendo las particularidades del caso sometido a su conocimiento, bajo la doctrina de la mejor posición probatoria. Pueden revisar, básicamente ese es el planteamiento que se ha hecho con el Código General del Proceso en el artículo 167. Sin embargo, quiero destacar que lo que se hace en todo caso es que si se aplica esa distribución de la carga por el juez, siempre se hace antes de fallar. O sea, hay lealtad. Listo. Es un tema aún sin cierre, ¿no? La Corte Suprema en la Sala de Casación Civil hace 10 meses generó un pronunciamiento donde dijo que no se usaba el concepto de carga dinámica, que más bien un concepto de deber obligación de las partes para aportar las pruebas. Por eso digo que es un tema que aún no tiene cierre. Esta es una doctrina que tuvo mucho desarrollo, sobre todo en Argentina. Aquí están intentando sujetarla. No he desarrollado el tema en la ponencia respecto al Código de Extinción de Dominio, que tal vez es otro gran ejemplo de cómo se ha dinamizado la carga y cómo se ha plasmado normativamente. Sin embargo, en todos los casos, lo que se ha buscado es la justicia, mas no es esta la que se sacrifica, buscando que se beneficie la parte más débil en la relación procesal por la dificultad y distancia con la prueba. Entonces, hasta este punto, lo que intento es dar una muy rápida pincelada de lo que es esa teoría en otras áreas del derecho para comprender cuándo se usa eso de la carga de la prueba, o sea, cuándo es que de verdad, no solamente desde el punto de vista del ejercicio de la autorresponsabilidad de las partes en probar lo que le compete, sino del juez que la usa como precisamente en un momento en el que posterior a la valoración probatoria, si esta fracasa, pues usa el ONUS para ver cómo decide, porque tiene que decidir.
Ahora deberíamos pensar si este concepto, tanto del onus como de su dinamización, puede aplicarse en el derecho penal y especialmente en su proceso. Como dije, pareciera que cuando miramos el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal, que nos dice que es al órgano de persecución penal al que le corresponde la carga de la prueba de la responsabilidad del sujeto, pues uno diría es un tema superado. Sin embargo, cuando uno mira la visión desde el derecho probatorio de autoridades como el profesor Micheli, como el profesor Parra, como el profesor Azula, ellos explican que transportar el concepto de carga al derecho penal es un fracaso. ¿Por qué? Porque hay que atender a que el Ministerio Público, entendámoslo en nuestro contexto como Fiscalía, realiza una acusación pública en cumplimiento de un deber inherente al oficio que le corresponde, por lo que al ser un funcionario público atiende a un deber de naturaleza administrativa y no un deber procesal propiamente dicho, que es lo que se hace cuando se traba una litis en el sistema civil. Así, no podemos decir que en el proceso penal la Fiscalía es el antagónico del imputado, porque es la sociedad a la que le interesa el castigo del culpable y la consecuente represión del delito, por lo que sería errado decir que al no obtenerse condena, la Fiscalía resultó vencida, que son sistemas, por ejemplo, como el norteamericano, donde está estructurado de una manera distinta y en verdad es un ejercicio de partes consolidado no solamente desde el discurso, sino desde la norma. En esa medida, el concepto de carga de la prueba es vista por ellos como contraria a la organización del proceso penal y peligrosa para los asociados, ya que riñe con la presunción de inocencia. Además, porque la duda en materia penal se resuelve a favor del procesado. Tendríamos que entender entonces que la palabra carga de la prueba en el ámbito penal se usa para indicar el trabajo, el deber funcional de la Fiscalía, pero no en el mismo sentido que en las otras áreas del derecho, porque en derecho penal es la sociedad y sus intereses de justicia las que predominan, no el interés particular del fiscal, como dice Cano. He planteado que más allá del concepto de carga o su contenido, el problema es la naturaleza del onus probandi que marca su utilización. El profesor Valentín explica que es el fracaso de la valoración probatoria el que abre la puerta para utilizar la regla de la carga de la prueba. Sin embargo, en el proceso penal, el juez realiza el ejercicio de valoración probatoria conforme a lo que pudo probarse en el juicio. La pregunta es: si la Fiscalía no logró probar la existencia del hecho y la responsabilidad del procesado más allá de toda duda razonable, y la valoración de las pruebas por parte del juez ha fracasado por no llevarlo a un convencimiento más allá de toda duda razonable sobre la responsabilidad del sujeto activo, ¿qué sigue? ¿La aplicación del onus? No, pues sigue la vigencia de la presunción de inocencia si no ha sido desvirtuada, o en su defecto la aplicación del indubio pro reo, porque es el principio que rige el ámbito penal. Entonces, dense cuenta por qué razón trasladar la teoría sin un fundamento epistemológico genera traumatismos de este tipo. Como ven, es complejo explicar cómo puede flexibilizarse la carga en la órbita penal cuando el fundamento en la teoría procesal a aplicar no se ajusta. Como dije, pensemos que se trata del cumplimiento de un deber funcional por la Fiscalía. Ahora intentemos aplicarlo al delito de lavado de activos. El lavado de activos es un comportamiento punible que ha sido estudiado como un proceso complejo, es decir, como un conjunto de fases sucesivas dirigidas a la realización de un propósito que busca darle apariencia de legalidad a bienes que se han originado o son derivados de la ilicitud. Es visto como un proceso, como lo afirma el profesor Hernández, porque se desarrolla a través de etapas como son la colocación, la estratificación o mezcla con orígenes de fondos de origen legal y la integración o inversión. Esta forma de ver el punible de lavado de activos, del desarrollo doctrinal me refiero como proceso, no corresponde en todos los casos a la manera en la que el legislador penal lo tipifica.
Y esto suele pasar por los múltiples compromisos que el Estado colombiano ha adquirido en la comunidad internacional. Fíjense que algunas de las normas que mencionó Tatiana, allí ustedes pueden encontrar en estas convenciones cuál es el grado de compromiso que Colombia ha adquirido en la lucha contra este flagelo. Esa es la realidad por la cual, por ejemplo, en el ámbito del 323 del Código Penal, un comportamiento como transportar puede llegar a ser la conducta mediante la cual se realiza un lavado de activos, cuando he dicho con antelación que es un proceso complejo. Entonces hay un problema complicado en la forma en la que el legislador lo plasma, porque en gran medida se están irrespetando principios como el concepto diferenciador de autor, que es fundamental para poder comprender ese tema. Excede el marco de esta ponencia referirnos a temas como el del proceso normativo que sufrió este delito en la legislación interna, así como en la jurisprudencia, hasta instituirse en un delito autónomo, o la discusión en los criterios que han de tenerse en cuenta para establecer las actividades delictivas subyacentes de las que se origina o se puede producir el lavado. Sin embargo, es importante destacar, ojo con esto, en nuestro país no se requiere condena por el delito base para que el proceso por lavado sea exitoso, y por otro, bastaba la mera inferencia judicial para satisfacer probatoriamente el estándar de conocimiento. Digamos que, poniéndolo en un ejemplo muy básico, uno puede ser procesado y llegar a ser condenado por lavado de activos porque, por ejemplo, le dicen a Pedro Pérez que está cometiendo una conducta de lavado de activos porque se infiere que tiene un vínculo con el narcotráfico y los activos que se alegan lavados provienen por inferencia del narcotráfico. No se necesita una condena por narcotráfico para que sea procesado y condenado por lavado de activos. Igual ocurre con cualquier otro de los delitos de la lista como delitos subyacentes. Recuerde que el tipo penal no habla de delito previo, sino de actividad delictiva, y en esa medida, pues ahí está un listado gigante entre los que están el enriquecimiento ilícito, que no se le niega a nadie, y en esa medida, pues dentro de ese cúmulo de conductas, no requiero que a una persona la procesen y la condenen por el delito previo. Así que es un comportamiento de mucho cuidado. Expliquemos este punto quisiera usar una sentencia, que es la sentencia 282 de 2017 de la Corte Suprema, sobre dos aspectos principales. Uno de ellos, el tema de prueba, y otro, el nivel de conocimiento. En cuanto al tema de prueba, refiriéndonos al lavado de activos, la Corte nos dice que incluye, por un lado, realizar una de las conductas que el tipo describe, por ejemplo, adquirir, que es muy común, y por otro, que esa conducta recaiga sobre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en alguna de las actividades delictivas en el tipo penal, por ejemplo, el narcotráfico. Luego, el tema será el nivel de conocimiento. Entiéndase en cuanto al delito subyacente y, por ende, a que los bienes provienen de actividades delictivas de las que incluye en la lista cerrada el tipo penal, lo que nos lleva al muy famoso criterio, como les mencioné, de lo que la Corte llamó la inferencia judicial, también llamada mera inferencia, razonable hilación o inferencia lógica. Son los diferentes términos. Ya podrán ustedes encontrar en el texto todas las referencias con las normas correspondientes. La Corte, en esta sentencia, en la 282, por primera vez reconoce que usar el concepto de mera inferencia o inferencia lógica es un término ambiguo, ¿sí? Ya que hay diferentes niveles de conocimiento. El nivel de conocimiento puede ser bajo, que es a lo que nosotros llamamos una posibilidad, puede ser medio, que es a lo que denominamos la probabilidad, o el nivel de conocimiento puede ser alto, que llega a la certeza racional. Entonces, ese estándar de conocimiento para condenar se mira respecto al hecho jurídicamente relevante que se integra al tema de prueba, lo que para el lavado de activos sería el origen directo o indirecto de los bienes en alguna de las actividades ilícitas que establece el tipo penal. Ahora, esto puede lograrse mediante prueba directa o mediante prueba indirecta, entiéndase, prueba indiciaria. Esta decisión, la 282, es, digamos, una posición muy fuerte de la Corte en respaldo de la prueba indiciaria.
Hay toda una legitimidad para que se pueda usar y con fundamento en ella se establezca responsabilidad. Entonces, bajo la cuerda procesal de la Ley 906, el nivel de conocimiento debe ser más allá de toda duda razonable y puedo cumplir con ese estándar mediante prueba directa o indirecta. Ahora, en esta decisión respecto a la dinamización del onus, lo que ustedes pueden encontrar es cómo se reitera desde la primera decisión que en lavado de activos se aplica o bueno, vincula el tema de la dinamización del onus, es en un caso muy famoso del 2008 donde se condena a una azafata. Y desde esa época la Corte lo que dijo es que básicamente lo que se hacía allí era aplicar la teoría de la carga dinámica de una forma restrictiva en derecho penal, o sea, no, en derecho penal pues esto no se aplica, lo vamos a aplicar pero de forma restrictiva y para que desvirtúe entonces la defensa lo que la Fiscalía ya ha aprobado, y eso es todo el fundamento de la aplicación de la teoría en el delito de lavado de activos, o sea, no van a encontrar nada más. Luego viene una decisión que es del año 2014, donde la Corte dispone algo que se usó como un argumento muy recurrente, y es que todo sujeto debe demostrar el amparo legal de sus posesiones, ya que se infiere que la actividad ilegal consiste en encubrir la verdadera naturaleza u origen de tales bienes. Así que desde esa decisión del 2008 hasta el 2017, la Corte usa el concepto de carga dinámica tomando retazos de la teoría originaria de otras áreas del derecho para alegar facilidad probatoria, pero ausente de cualquier tipo de ponderación para comprender cuál es la razón de que utilice criterios probatorios que contrarían la ley. Sin embargo, a mi parecer, esta decisión es mucho más valiosa por el salvamento de voto. Pueden revisarla, el magistrado Patiño termina por insistir en que siempre debe probarse la proveniencia ilícita de los bienes, porque para él eso es un ingrediente normativo del tipo, y que si bien eso puede hacerse por prueba directa o indirecta, como lo ha dicho la Corte, él insiste en el salvamento de voto en que si es por prueba indirecta, los indicios deben ser necesarios y no solamente contingentes. Pero si lo que ocurre es que no hay prueba, porque digamos, lo que hay solamente son indicios contingentes y definitivamente no sustentan, pues no hay prueba. Y si no hay prueba, debe de venir en atipicidad, y destaca que no puede escudarse la justicia en la aplicación de una teoría como la carga dinámica para evitar la impunidad y condenar, ya que fue difícil, como ocurre en la mayoría de la criminalidad económica, fue difícil recaudar la prueba incriminatoria. Entonces debe entenderse, o sea, debemos volver a la validación, a la vigencia tanto de la presunción de inocencia como del indubio pro reo. No es posible en este momento, por razones de tiempo obviamente, revisar todo el material probatorio de ese caso que les menciono, pero quisiera citarles 3 indicios que usan allí. Por ejemplo, que Medellín era el centro del narcotráfico en la época de la realización de los hechos por los que se investigan los procesados, uno. Que uno de los procesados había compartido en la junta directiva con un sujeto condenado por lavado de activos en Estados Unidos, y otro, que uno de los condenados, pongamos la atención que el doctor Barrero habló de los ansiolíticos, y que uno de los condenados tenía relación con Pablo Escobar y le debía $400.000, aunque esta relación se dedujo de que el procesado tomaba un ansiolítico y le había dicho a su médico que tenía amenazas de un narcotraficante. Entonces, estos indicios puestos en contexto son los que se usan por el Tribunal de Medellín en su momento para condenar, y la Corte no casa, ¿no? No sé si con estos datos muchos o pocos de ustedes lleguen a coadyuvar el salvamento de voto. El asunto es que hay una evidente dificultad probatoria para deducir responsabilidad a quienes despliegan criminalidad económica. Y considero que eso ha llevado a que a través de su jurisprudencia la Corte reaccione para combatir la impunidad. Sin embargo, institutos como los expuestos dejan claro que reacciones judiciales como esta transforman pilares propios del sistema penal, llevando al traste algunas de las más preciadas conquistas del derecho penal liberal.
En palabras de Bernal Pulido, explicando algunos aspectos de la obra del profesor Dworkin, tenemos que éste defendió los derechos como triunfos, considerando que estos estaban llamados a derrotar consideraciones políticas, jurídicas, económicas o morales que implicaran el menoscabo de la igualdad y la libertad protegidas por la Constitución. Pero al mismo tiempo era consciente de su llamado a apartarse de una versión aséptica del juez, entendiendo que la Constitución solo puede leerse desde una óptica moral, por lo que convenía saber sin dobleces cuál era la de quienes administraban justicia. En esa medida, la ideología del juez es vista por Dworkin como un factor determinante del sentido de sus decisiones. En un libro que se llama Otro punto de vista, de un autor, Jorge Schubert, que por cierto no es científico, es de autoayuda y no por eso los desprecien, usa una frase que es muy famosa y circula en redes, que dice que ¿qué pasa si los buenos matan a los malos? Y entonces dice, pues quedan los asesinos, ¿sí? A veces, digo yo, no hay que despreciar esos planteamientos de plano, porque a veces hay que reconocer lo que en antiguo llamábamos la convicción jurídica común de los pueblos, un planteamiento de la escuela histórica. Hay un sentir, un sinsabor de que algo no está bien. Estamos ante el viejo debate de los medios de lucha contra el crimen y la relación con los derechos que se han otorgado a los procesados. Dicen los profesores Beltrán de Felipe y González García, tratando un tema mucho más complejo como el del terrorismo y que, como ustedes saben, ha generado reacciones inusitadas en los norteamericanos y entre otros países, que el demócrata es el que lleva la razón, y la razón la empiezan a perder las democracias en cuanto tratan al terrorista, real o no, con menoscabo de los valores y principios de la democracia, las libertades y los derechos humanos. Al final, dicen ellos, es ganar una batalla pero perder la guerra, porque será difícil distinguir los buenos de los malos. Esta ponencia, como ven, es un llamado a la razón democrática. La lucha por la conquista de los principios propios del derecho penal liberal no es un asunto netamente de la aplicación del derecho penal objetivo. Es un problema que nos atañe a todos como ciudadanos cobijados por el ius puniendi del Estado. La transformación de las garantías a partir de interpretaciones extensivas de teorías como las citadas representan un riesgo a esas conquistas y un futuro en la incertidumbre jurídica. Muchas gracias.